La tertulia de César es radio. Hasta la aparición de los juegos de ordenador, cuando uno iba al cine veía lo que había en el cine, es decir, los caballos eran caballos, los castillos eran castillos, los lagos eran lagos y los ríos eran ríos. En ese sentido, el cine jugaba con una enorme ventaja sobre el teatro, porque el teatro tenía que conseguir que donde no había caballos todos viéramos corceles, que donde no existían accidentes geográficos los percibiéramos casi como si los pudiéramos tocar y que incluso tuviéramos que jugar con algo como podían ser las pasiones y las emociones sin posibilidad de cortar y volver a realizar una nueva toma. El teatro es algo absolutamente mágico. Ya saben que yo, un aficionado impenitente a ese arte, lo repito por activa y por pasiva. Y eso lo descubre uno a veces en algunas interpretaciones y en algunas funciones realmente excepcionales, como la que vamos a tratar esta noche. Una función en la que uno se puede encontrar con un perrito que nunca aparece en el escenario y con un balneario y unas cataratas que percibe, aunque la verdad es que la vista, por lo menos los ojos de la carne, que diría Pablo de Tarso, nunca llegan a contemplarlos. Vamos a hablar de ello precisamente con nuestros dos invitados de esta noche, con María Pastor y con José Maya. Muy buenas noches, muy bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo tengo que preguntaros en primer lugar, porque esto es obligado, cómo habéis terminado en este tipo de ocupación, por cierto, tan mal pagada como es la ocupación de la interpretación. ¿Cómo empezaste tú, José? ¿Había alguien en la familia que estaba liado con estas cosas o tú eres primera generación? Yo soy primera generación, no, en mi casa no. En mi casa sí tengo muchos hermanos que son pintores y otros que escriben, pero al teatro yo solamente. Empecé muy jovencito, con 16 años, precisamente con el mismo profesor de Juan Pastor, el que ha dirigido la función, en el laboratorio de Leighton. Ahí al principio estuve en una pequeña relación con el cine y salí tan escaldado que me dediqué al teatro por completo. Me monté una compañía a los 24 y me he dedicado pues, a hacer teatro clásico durante 30 años. Eso es verdaderamente, me parece prodigioso, ¿no? Me parece prodigioso. ¿Tú crees que realmente la interpretación se aprende en el teatro? Sí, fundamentalmente. Yo creo que sí. Aunque existe el tópico ese de que actores somos todos, pero realmente el arte de engañar de verdad se aprende en el teatro. Está muy bien la interpretación como el arte de engañar. Me parece una definición muy bonita. Te la voy a coger, aunque luego no te pague royalties por ello, no te ofendas, pero me parece extraordinario llamar a la interpretación el arte de engañar. Y en tu caso, María, ¿cómo fue empezar en la interpretación? Pues te puedes imaginar, yo sí, en mi caso sí que lo he visto, era mi comida, mi desayuno, mi cena durante toda mi vida. Porque... Y aún así no lo odiaste. Y no lo odié, pero durante muchos años estuve casi renegando un poco porque todos los amigos de mis padres y demás me decían, ¿qué? ¿Tú también actriz, no? Y yo decía, no, muy enfadada, ¿no? No, yo quiero ser abogado. Yo lo fui y no hay día que no me arrepienta de haberlo sido, pero en fin. Y nada, hasta que al final me di cuenta que realmente lo que quería era esto. Y entonces, pues en mi casa tampoco se recibió muy bien la noticia, fíjate. Pasa a veces en familias de intérpretes que de pronto un hijo o una hija dice que quiere dedicarse a lo mismo y la familia dice, uy, esto van a ser muchos sudores. Claro, ellos precisamente saben eso y estaban preocupados naturalmente, ¿no? Porque es una profesión muy dura, ¿no? Así que yo creo que comencé a estudiar de una manera como con mucha conciencia de lo que me esperaba, a diferencia de otros de mis compañeros que quizá eso no lo habían visto tanto como yo. Entonces, en ese sentido, me ha resultado más fácil. No ha habido tantos desengaños, ¿no? Pero en otros sentidos, naturalmente, todo lo contrario, ¿no? José, María, ¿qué papel tiene en el arte de la interpretación la formación? Para mí y muy no solo el importante. talento. Importantísimo. Para mí, desde luego, importantísimo. Yo creo que hay muchas formas de ejercer esta profesión y muchos tipos de actores, pero yo apuesto por la formación. Para mí es indispensable. Yo creo que un actor tiene que ser una persona preparada, una persona culta, una persona comprometida y que tiene que entrenarse continuamente, ¿no? Intentar desarrollar al máximo sus capacidades y estar bien preparado, ¿no? Creo que es esencial, vamos. Yo comparto la idea, totalmente, sí. Yo creo que sin preparación, sin estudio, sin trabajar todas esas partes que... Bueno, nosotros decimos una cosa, el instrumento del actor es
la personalidad y sobre todo fundamentalmente el cuerpo, las áreas emocionales, los sentimientos, la razón. Y si no trabajas y educas eso, pues que es muy difícil y complicado, y sobre todo tener una gran capacidad para abrir tus emociones y poderlas manejar, ¿no? Entonces, qué duda cabe que si no aprendes, digamos, un poco todos esos procesos, difícilmente... Aunque luego realmente existe la intuición también, ¿no? Claro, y eso no es por eso digo yo claro, que hay muchas formas de ejercer la profesión, ¿no? Pero creo, hombre, las compañías inglesas, por ejemplo, desde que son jovencitos, pues integran a los que empiezan y tal, ¿no? Y quizá al final realmente donde aprendes es encima del escenario, ¿no? Pero... primero por la curiosidad y el que tienes y ¿no? de la profesión, que eso yo creo que es algo que si eres actor pues tienes muchas ganas de saber en qué consiste y buscar, investigar sobre esos procesos y sobre el origen del impulso orgánico y todas estas cosas, ¿no? Que son muy interesantes. Y segundo porque es más corto, realmente tardas menos tiempo si te formas más, es que es más efectivo, ¿no? Todo aquello que puedes aprender a lo mejor durante 10 años, si tienes suerte de estar trabajando 10 años en las tablas, pues puedes acortarlo si tienes una buena formación, ¿no? Y en la formación yo creo fundamentalmente, quiero matizar, que dentro de toda esa formación hay una parte fundamental, que es el aprender a observar, la observación. Es complicado. ¿Tú crees que el actor se nutre de los tipos que ve? De la observación en general. De las hojas, del andar oblicuo de un perro. Por ejemplo, sí. Sí. Es curioso, yo recuerdo haberle oído en cierta ocasión a Marcello Mastroianni, estoy convencido de que lo hacía por fastidiar, ¿eh? No creo que fuera sincero, pero había un momento en que se estaba comparando con Vittorio Gassman, y entonces decía, yo soy mucho mejor actor que Vittorio Gassman, pero quiero aclarar el porqué, ¿eh? Yo soy una persona que no tiene nada en su interior. Y Vittorio Gassman es tan culto, ha leído tanto, sabe tantas cosas, que es que no le pueden caber los personajes, ¿no? Yo me imagino que en ese sentido vosotros os creéis también que ahí Mastroianni estaba tomando el pelo a la gente que lo escuchaba. Claro, seguramente, ¿no? Desde luego comparándose con semejante personaje, ¿no? Pero yo tampoco me considero una persona muy ducha en nada y tampoco muy culta ni nada, pero por lo menos con la intención de serlo, sí. Y de poquito a poco, en la medida de mis posibilidades, pues intentar no descuidar eso, sí que yo creo que es importante, ¿no? José, ¿por qué los clásicos? Porque, y te hago la pregunta con mi mejor peor intención, que diría un amigo mío, ¿no? Hay mucha gente que si de pronto abre en un momento determinado las páginas de un diario para ver lo que hay en los escenarios de Madrid o de Barcelona, de otras capitales, encuentra multitud de funciones que dudosamente podríamos calificar de teatro. Pueden ser otra cosa, es decir, pueden ser show, pueden ser humor, en fin, music hall incluso, pero no son verdaderamente teatro. ¿Por qué la importancia de los clásicos? ¿En la actualidad o la razón por la que yo me empecé a dedicar a los clásicos? Sí, en estos momentos, en tu caso. Bueno, yo trataría de decir así, de definir lo que para mí es modestamente los clásicos. Yo creo que es clásico aquello que no se puede... Belmonte decía una cosa, oiga, ¿qué es lo clásico? Y decía, lo que no se puede hacer mejor. Está muy bien, es una muy buena definición. Lo que no se puede hacer mejor. Entonces yo creo que clásico puede coger, la categoría de clásico es porque toca unas claves, yo creo que son fundamentales y universales en el comportamiento del ser humano. Entonces el tiempo ahí no existe, o sea, quiere decir, como somos finitos realmente y tenemos una serie de taras, ¿no? Y cualidades, yo creo que clásico puede coger precisamente eso, ¿no? Que es que aquello que no se puede hacer mejor. Está muy bien, me parece una magnífica definición de lo clásico. También lo que decías de que efectivamente refleja cómo somos verdaderamente, ¿no? Es curioso que uno se puede identificar con un griego de hace 2500 años, ¿no? Y no se puede identificar con una señora que está apareciendo en la televisión el mismo día y a la misma hora, pero supongo que eso tiene que ver mucho con los clásicos. ¿A vosotros no os parece triste que hayamos pasado de una situación hace décadas en que, por ejemplo, la televisión o el cine se nutría del teatro a una situación en que de pronto el teatro ha terminado en buena medida por nutrirse de los que aparecen en televisión, en los anuncios, en los concursos o en cualquier tipo de espacio? Pues sí, la verdad es que vamos a andarnos con rodeos. Sí que da muchísima pena, claro que da pena, da muchísima pena.
pero bueno, hay que aceptar no se puede luchar contra las olas muchas veces, ¿no? Y ahí habrá que pensar por qué y reflexionar el por qué, ¿no? Y yo eso todavía no lo tengo muy claro. Yo tampoco. ¿Por qué? Pero habrá pasado por algo, claro, no... Bueno, habrá esperemos que pase en algún momento también de largo. Si os parece, nos vamos a detener en esa obra que estáis interpretando ahora en La Guindalera, que es El juego de Yalta, que yo tuve posibilidad de ver hace un par de semanas y tengo que reconocer que me gustó muchísimo vuestro trabajo, la adaptación y la obra en general. ¿Qué es El juego de Yalta? Maestro, ¿qué es El juego de Yalta? Señorita. Bueno, El juego de Yalta es un texto de Fray Ambriel, destacado a raíz de un relato corto de Chekhov, posiblemente uno de los más conocidos o más famosos, que se llama Dama del Perrito, donde cuenta el idilio o el romance que tienen en un sitio de Yalta, un sitio de veraneantes, donde tiene un señor ya maduro con una señorita casada también más joven. Entonces aquello que parece que va a ser como una especie de aventura a la que este señor ya está muy acostumbrado, mientras que ya no, pues acaban realmente tocándole la cuerda interna del corazón. ¿Cómo es Gurov, que es el personaje que tú interpretas y que es este personaje que, bueno, que está pasando unos días lejos de la mujer, los niños y disfrutando del buen tiempo de Yalta? Sí. Gurov ya es un galán, es un señor... un ligón. Sí, sería una manera de definirlo. Es un ligón y como tal ligón pues es encantador. Posiblemente tiene una vida muy vacía o triste él como persona y entonces en esa especie de escape amoroso, esas relaciones, pues encuentra una satisfacción en la que él se siente como dominador, ¿no? Y pues es una forma de pasar, digamos, los veranos agradablemente. Me encanta aquella frase de conquista, militarmente vencer. Sí. ¿No? Cuando reflexiona un poco sobre el comienzo de la obra. Comienza así. ¿Y quién es Ana? Pues Ana es un personaje que es la imagen de la melancolía, muy vulnerable y tremendamente inocente y con una timidez casi patológica. Y ha pasado pues directamente de los brazos de su padre a casarse con un señor bastante mayor que ella y está deprimida pero realmente no sabe por qué. Y entonces se va a Yalta a ver si se puede recuperar un poco porque no... Vamos, su marido le empuja a que se vaya, que se divierta un poco, que se oxigene. Se airee, ¿no? Sí. Y de repente pues conoce a este personaje que le va a liberar en muchos sentidos, ¿no? Estamos hablando de una obra que se escribe hace aproximadamente un siglo, año arriba, año abajo. ¿Por qué pensáis que esta obra, sin embargo, es tan enormemente actual? Quiero decir que uno ve al alcalde de Zalamea y a uno le impresiona al alcalde de Zalamea, es extraordinario, pero afortunadamente uno no vive ya con los códigos calderonianos, los padres de violadas no van a pedir al violador que se case con la hija, en fin, cosas de este tipo, ¿no? Pero sin embargo uno asiste a esa representación vuestra del juego de Yalta y le da la sensación de que trajes de época aparte, que por cierto están muy bien ambientados y de verdad que traducís muy bien lo que es ese clima del balneario de Yalta. Sin embargo, uno podría ver eso en Madrid o lo podría ver en Valencia o lo podría ver en Torremolinos o en Marbella. ¿Por qué pensáis que existe esa actualidad en los personajes? Hombre, fundamentalmente ahí está Chekhov, que es un especialista en, yo creo que en el alma humana, ¿no? Que eso es algo que, por ejemplo, la naturaleza del amor, estos conflictos no suelen cambiar, ¿no? Nunca. El hombre y la mujer siempre son iguales, más o menos. Claro, y siempre caemos, pues parece que cometemos en ese sentido, siempre cometemos los mismos errores, ¿no? Parece. Entonces, la reflexión que hace Chekhov y luego con lo que Brian Friel juega también, que estamos, no hemos hablado mucho, pero la versión que hace Brian Friel del cuento de Chekhov, ¿no? Como lo dramatiza, ¿no? Como lo lleva al teatro, que eso es... También yo creo que el secreto del éxito del juego de Yalta, ¿no? Que es le llaman, creo, la nueva dramaturgia, ¿no? A la dramaturgia de este señor y es muy interesante. Y bueno, pues eso, en definitiva, los conflictos son amorosos, pues parece que no cambian, ¿no? Que siempre son los mismos. Y que Chekhov pues parece
especialista en hacer como radiografías del alma humana, ¿no? Y no se Que consiguen trasciende. controlar, me temo, porque en el caso de los dos, que da la sensación de que, bueno, pues más o menos van a controlar la situación, ¿no? Esto va a ser un experimento controlado, la espuma no va a salir del vaso, ¿no? Sin embargo, al final y al principio y en medio, realmente no hay manera de controlar los sentimientos. Yo creo que es uno de los elementos que sobrecoge de esta obra. Hasta Claro, qué eso es punto lo no más informa, interesante, ¿no? yo también lo pienso, que es justo lo interesante verdaderamente de esta historia de amor, es que realmente la historia comienza cuando los personajes se separan y de repente toman conciencia de lo que les pasa y empiezan a echar de menos al otro, ¿no? Entonces hay un momento en el que ya no saben si lo que ha sucedido lo han soñado o ha sucedido y también empiezan a idealizar en su cabeza lo que ha sucedido y es en ese momento cuando no pueden controlar sus pasiones, ¿no? Y entonces ya pasa lo que luego veremos, lo que pasa al final. No contéis el final, porque además Sí. yo creo que lo habéis resuelto extraordinariamente, no voy a dar la menor pista, pero creo que lo habéis resuelto extraordinariamente, pero es una de las resoluciones alternativas de la historia, entonces Claro. razón de más para mantener oculto El como misterio. lo habéis hecho. Hay una cosa que a mí me impresionó mucho de esta función que estáis ahora representando. Una, por supuesto, es el trabajo que hacéis. Yo creo que encarnáis magníficamente a los dos personajes y la forma en que los personajes pierden las riendas. Es decir, hay un momento en que una situación que parece que es fácil de controlar, esto llega hasta tal punto y, como dice el dicho aquel, lo que pasó en Las Vegas se queda. Pues no, lo que pasó en Yalta no se queda en Yalta y eso se nota en la forma angustiosa en que vosotros lo vais viviendo. Al mismo tiempo, otra cosa que es muy impresionante es el montaje que hay de la obra. Es decir, es un montaje muy sencillo, es un montaje muy austero y sin embargo habéis reproducido magníficamente lo que es ese espíritu de Yalta, que bueno, que aparece también descrito en la novela corta de Chekhov. ¿Cómo se logra al final con un perchero, dos sillas, una tarima, convencer o engañar, que diría José, al espectador para que se piense que efectivamente hasta oye las olas de la playa de Yalta? Yo fundamentalmente lo atribuyo al director, a Juan, que ha sido, digamos, el inventor de toda esa magia, ¿no? Que con una carencia de medios o con prácticamente nada ha conseguido, yo creo que ese ambiente, esa atmósfera. No sé, porque eso es como el arte de cocinar. Sí. Es un misterio, pero sí, a mí me alegra mucho que digas eso porque realmente puedes ver que hay a lo mejor otro tipo de funciones que siguen como los mismos, tienen la misma intención de dos percheros, sí, pero no, es realmente el trabajo de fondo que hay ahí. Y la dirección exquisita, que para mí una dirección es verdaderamente exquisita cuando no se percibe. Porque son los personajes yo y los pienso lo mismo, conflictos sí. y entonces él lo que hace es insistir mucho en los procesos, cree mucho en el trabajo del actor y hay un trabajo inmenso previo de estudio y de documentación y no sé, un rigor a la hora de trabajar y una generosidad también y saber escuchar a los actores, ¿no? Y todo en función de la historia, ¿no? Yo creo que él como director, yo lo que más admiro de él como director es que decide ponerse en un segundo plano y que todo está en función de la historia. Ni siquiera de los actores, sino de la historia que estás contando y a quién se la estás contando, que en este momento además en esta función no hay cuarta pared en muchos momentos, ¿no? Que es la relación con el público es muy importante, ¿no? Entonces, pues eso, todo a favor de la historia, ¿no? Sí, yo creo que Juan tiene una gran capacidad que yo la identifico como que su forma de trabajar, él no utiliza el escenario como un sitio para ocupar, sino como un espacio para desvelar. No, últimamente hay una Tú tendencia. tienes una facilidad para las definiciones envidiable, ¿eh? Confieso que desconocía esa capacidad tuya, pero llevas enhebrando 3 o 4 en lo que vamos de entrevista y estoy verdaderamente sorprendido. O sea, No, es verdad, porque Juan tiene se le nota esa paleta, esa forma de hacer. Yo siempre he pensado, cada vez que voy a ver una obra de teatro, que el teatro es como una especie de sitio en el que se ocupa, y yo creo que es al revés, se meten muchas etnografías, se meten muchas historias y de alguna manera eso sobrecarga a veces lo que realmente está en el texto. Y yo creo que lo que hace él es precisamente es un espacio que no se debe ocupar, sino que es desvelar emociones
geografías emocionales, ¿no? Es un trabajo esencial y todo trabajo para llegar ahí hace falta dar la vuelta, ¿no? Precisamente, ¿no? O sea, quedarse con lo esencial, yo creo que es algo que muy pocos pueden hacer, ¿no? Yo recuerdo que había quien decía, hablando del cine de Hitchcock, decía que había directores de cine que utilizaban el suspense como hay cocineros que utilizan la salsa para cubrir la mala calidad de la carne. Y decía, en el cine de Hitchcock la diferencia es que la carne también es buena. El montaje este, que a mí me parece un montaje verdaderamente impecable y me parece además exquisito, es posible que el no aficionado al teatro, por ejemplo, no capte lo magníficamente llevada que está la iluminación o lo magníficamente llevado que está el acompañamiento musical. Pero yo, que tengo el feo vicio de dedicarme a fijarme en estas cosas en las obras de teatro, generalmente para luego pensar, se podían haber ahorrado el estrenarla y cosas así, reconozco que disfruté mucho en el caso del Juego de Yalta porque me parecía que estaba muy bien engranado todo. Y además de que la salsa es buena, no ocultaba una carne de segunda, sino que realmente la carne era muy buena, pero la salsa además lo realzaba muy bien, ¿no? Y en ese sentido me parecía estupendo. María José, ¿qué vais a hacer después de...? Bueno, primero, ¿hasta cuándo vais a estar con el Juego de Yalta en la Guindalera? Bueno, pues todo depende también un poco de la respuesta un poco del público. Esta función, como ya sabes, se estrenó hace 4 años, ya fue, ¿no? Y entonces ahora hemos vuelto y la intención es quedarnos... Pues, porque es muy buena noticia, porque la gente que no la pudo ver, como fue mi caso, tiene ahora la oportunidad de verla. ¿Sí? Sí, pues la idea es, seguimos de jueves a domingo a las 8 siempre, y la idea es terminar este mes, pero si todo va bien, pues igual nos planteamos hasta el 15 de junio, ¿no? Estaba esto un poco quizá... Espero que sí, porque merece la pena verla. ¿Qué va a haber después del Juego de Yalta? Estamos preparando algo tremendo. Sí, Juan está investigando sobre otro texto de Chekhov que se llama 3 años, que trata precisamente sobre el apasionamiento, la diferencia entre la pasión y el amor. La pasión amorosa y el enamoramiento y el amor, sí. Bueno, era un personaje peculiar, ¿eh? Las cartas de... Era muy cínico, tengo que deciros, ¿eh? No quiero desmitificaros al personaje, pero era un personaje que, sobre todo las cartas que él tiene y sus opiniones sobre las mujeres, el amor, etcétera, es muy duro. Pero me llama la atención que las últimas obras que escribió, sin embargo, parecía cambiado. Es curioso que lo último que él escribió, que fue Nieviesta, la novia, sin embargo es un relato donde la mujer queda muy bien, es la protagonista y encima está lleno de esperanza. O sea, es una cosa, no sé si es que se arrepintió en el último momento o qué, pero es muy interesante. Yo reconozco que es un gran médico, por lo menos un gran analista y un gran radiógrafo del alma humana, y espero que la gente tenga la posibilidad de ir a veros porque es una obra excepcional. Creo que hacéis un trabajo magnífico. Yo tengo la costumbre de que aquellas personas que vienen a este programa, y como es vuestro caso, tienen la gentileza de someterse a la batería de preguntas, tengo la costumbre de regalarles uno de mis libros. Siempre hago la salvedad de que no están obligados a leerlo, porque vamos, ya me parece que encima de aguantar las impertinencias de las preguntas, tener que leerse un libro es intolerable. No se me ocurriría. Pero en vuestro caso he escogido una de mis novelas cortas, que es El aprendiz de cabalista, que es una historia a caballo entre finales del siglo XV e inicios del XVI, y la he escogido porque si yo tuviera que definir El aprendiz de cabalista, diría que es una historia de magia y amor, y creo que eso es lo que hacéis vosotros en vuestra representación. Creo que hay un elemento mágico extraordinario, es decir, como yo mencionaba antes, uno puede ver al perrito dando saltos, se encuentra con las cataratas, puede escuchar el fragor de las olas, etcétera, y lo puede escuchar porque realmente acabáis convirtiendo en magia toda esa historia, que por otro lado es absolutamente realista, es decir, no es El Señor de los Anillos, ¿no? es Chekhov, y sin embargo hay una enorme magia en vuestra interpretación, y al mismo tiempo me parece que es obvio que ahí hay un elemento de enorme amor, hay un amor inmenso a la interpretación en vuestro caso. Creo que el trabajo del director es extraordinario, solo se explica en una persona que ama el teatro y ama la interpretación y ama el arte, como es su caso, y me parecía que bueno, si tuviera que simbolizar el trabajo que vosotros habéis hecho en el Juego de Yalta vosotros y esa tercera persona en la sombra que es el director, pues yo utilizaría 2 palabras que son magia y amor, amor y magia. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Y nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos, pues ya lo saben ustedes, con nuestra tertulia de análisis político.